Listo amigos, ya les tengo un nuevo video de nervio óptico. Mi nombre es María Camila Cortés Albornoz y bueno, iniciemos. Entonces acá les tengo señaladas cada uno de los pasos en los que recorre el nervio. Sabemos que inicialmente la luz entra por el nervio óptico y se transforma en señales eléctricas en la retina y se transmite al sistema nervioso central. Eso lo sabemos. El nervio óptico abandona la órbita a través del canal óptico en el ala menor del esfenoides, que es esta que encontramos acá, y se une con el nervio contralateral para formar el quiasma óptico. Importante que unas fibras a nivel del quiasma óptico se van a separar y son esas fibras que irían hacia el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y actuarían sobre el ritmo circadiano. El 50% de las fibras de cada uno de, de los canales ópticos, o sea, del nervio óptico, se van a decusar hacia el lado contralateral, formando lo que nosotros conocemos como los tractos ópticos. Los tractos ópticos van a seguir, como vemos en la imagen, por todos los pedúnculos cerebrales y van a haber unas fibras pequeñas que se van a dirigir al área pretectal, estas que ven dibujadas, donde forman el arco aferente del reflejo fotomotor. Sin embargo, la mayor parte de las fibras van a terminar en el cuerpo geniculado lateral del tálamo. De ahí, las neuronas geniculadas o las neuronas postganglionares van a formar lo que sabemos que se llama un tracto genículo calcarino, o sea que va del cuerpo geniculado a la fisura calcarina. Y adicionalmente también las podemos conocer como radiaciones ópticas. Entonces, estas van a entrar al hemisferio a través de la cápsula interna y luego van a pasar por el asta inferior del ventrículo lateral, como vemos en la imagen, hasta llegar a la corteza visual primaria. Hay unas fibras adicionales que se van a desviar, que van a ir hasta el polo del lóbulo temporal y luego sí van a girar hasta atrás, que se conocen como el asa de Meyer. Sin embargo, ambas van a llegar a la corteza visual primaria. Aquí, desde la corteza visual primaria, se envían señales a las áreas de asociación visual, como podemos ver en esta imagen, y también al campo ocular frontal. Esto es para la interpretación de los campos oculares y también para dirigir la fijación visual, aquí específicamente en el campo ocular frontal. Entonces, esta imagen quería explicar un poco más la retina, cómo funciona. Como sabemos, el punto central se denomina la mácula, en cuyo centro está la fovea, que es la depresión como tal. La retina se divide en 4 cuadrantes, puede ser de hemirretina nasal o hemirretina temporal, pero también se puede ir de forma superior o inferior. Entonces, los axones del nervio óptico y los vasos sanguíneos abandonan el ojo, como ya sabemos, por lo que conocemos como fovea, y después se irían con el nervio óptico. Importante reconocer que la fovea, perdón, lo que reconocemos como papila, importante de la fovea es saber que esta región es completamente vascular y es la que está encargada de la visión HD, es decir, la visión con mayor resolución, puesto que además se encuentran la mayor cantidad de conos en esta región, no van a haber ningún tipo de axón de las fibras, pues de las neuronas ganglionares y tampoco ningún tipo de vasculatura. ¿Por qué? Porque a este nivel, los axones de todas las neuronas que encontramos en toda la retina, como están dibujadas acá en amarillo, van a evitar cruzar por toda la mácula o por toda la fovea y van a tener como cierto tipo de curvatura hasta después y salir por la papila. Importante, quería recargar un poco la función de los bastones y los conos. Sabemos que estos están compuestos por, digamos que discos amontonados con pigmentos que se cambian en su totalidad aproximadamente a los 10 días. Estos tienen dos tipos, están los bastones y los conos, y los bastones funcionan con luz tenue, tienen aproximadamente 700 discos, son muy sensibles a la luz, por lo que se saturan con facilidad, especialmente con la luz diurna, y están en la periferia, por lo que produce visión de baja resolución, mientras que los conos funcionan con luz brillante, tienen hasta 1000 discos en la fovea y reconocen los colores como sería rojo, verde y azul. Tienen muchos menos que los bastones, pero están más en el centro. Y esta segunda imagen me pareció bastante importante para recordarnos qué señales se reciben de los 4 cuadrantes del campo visual. Entonces, los campos visuales superiores se mapean debajo de la fisura calcarina, como vemos acá, y los campos visuales inferiores por encima de la fisura calcarina. Entonces,
El campo visual como tal sabemos que se define como todo lo que podemos ver sin mover la cabeza. Esa es la forma sencilla de explicarlo. Y está compuesto por una mirada binocular o una mirada monocular, o sea, de uno de los dos ojos. Esta separación entre los dos ojos es lo que nos proporciona la capacidad de percibir la profundidad. Entonces, los rayos sabemos que atraviesan el cristalino del ojo y esto es lo que va a invertir la imagen. Luego ya los conos, bastones y las producen ese impulso nervioso que posteriormente se lo pasan a las células ganglionares que transportan esta información hacia la papila donde ya forman el nervio óptico y eventualmente el quiasma. Importante saber que la hemirretina derecha de ambos ojos va a transmitirse por el mismo tracto óptico. ¿Listo? Se van a decusar, es decir, las fibras rojas, como vemos en la imagen, siempre se van a transmitir por el mismo lado. Y la hemirretina izquierda, o sea, que sería la nasal y la temporal, pero la izquierda siempre se va a transmitir por el mismo tracto óptico, como podemos ver en la imagen. Importante que cuando ya llega el impulso a la corteza visual primaria, el mismo cerebro va a corregir la imagen que inicialmente percibiríamos de esta forma. La va a enderezar y va a darle nitidez a todo lo que fue percibido por los bastones. Entonces, hay muchos tipos de lesiones a nivel del nervio óptico. Generalmente se van a dividir en lo que conocemos como prequiasmáticas, quiasmáticas o retroquiasmáticas. Sin embargo, los desórdenes visuales más comunes en los niños van a ser la miopía y en los adultos la hipermetropía. En los ancianos ya empecemos a ver patologías tales como cataratas, glaucoma, hemorragias retinianas o degeneración macular. Y la pérdida visual episódica en adultos jóvenes está principalmente asociada a lo que es la migraña y en la adultez tardía al accidente isquémico transitorio. Entonces les traje algunas patologías en las que me gustaría ahondar. La primera imagen que ven acá es el retinoblastoma. El retinoblastoma es el tumor maligno infantil extracraneal más frecuente. El 19% ocurre antes de los 5 años y este siempre va a tener una predisposición genética secundaria a la pérdida de la supresión genética tumoral. Los pacientes van a cursar con leucocoria, estrabismo, ojo rojo, glaucoma secundario. 75% de estos tumores van a ser unilaterales y predominantemente van a presentarlos a la edad de los 2 años. Las imágenes vamos a encontrar normalmente una masa intraocular, como podemos ver en este caso, una masa intraocular bastante grande, que puede ser multifocal en algunos casos. En la TAC siempre el 90% va a estar asociado a calcificación, mientras que en la resonancia magnética específicamente en T2 vamos a ver una masa hipointensa relativamente uniforme. Esta imagen que vemos aquí es un corte axial en spin echo de T2 en el que vemos una masa bastante grande en el globo ocular izquierdo, como vemos acá literalmente, y adicionalmente una región hipointensa, que es lo que correspondía al nervio, pues ya al nervio óptico izquierdo del mismo lado contralateral. Sin embargo, acá en la flecha nos señala como también hay una hipointensidad o una lesión a nivel de el nervio óptico contralateral. Esto es secundario a un retinoblastoma y pues sabemos que es bilateral, no haría parte de este 75% que sí lo son. En la segunda imagen, o sea, la imagen que está acá abajo, vemos lo que se conoce como encefalomielitis diseminada aguda como causa de una neuritis óptica. Normalmente ocurre posterior a infecciones virales o vacunación, cursa con déficit neurológico focal, pues relacionados con desmineralización del sistema nervioso central, y en pacientes jóvenes vamos a ver cómo van a cursar con escotomas, con su punto ciego, dolor local o con movimientos oculares y es manifestación de esclerosis múltiple en el 15% de los casos. Es bastante interesante. En las imágenes vemos, por ejemplo, lo que sería edema, realce el nervio óptico del quiasma, hallazgos anormales del cerebro médula pueden presentarse y generalmente lo que vamos a ver son áreas hiperintensas de la sustancia blanca en T2. Idealmente en ese tipo de lesiones, cuando estamos sospechando una neuritis óptica, pedir la resonancia con contraste. Entonces, esta imagen que vemos acá es un corte coronal con contraste de T2, en el que vemos que la flecha nos señala cómo se ve la lesión hiperintensa, o bueno, que realza en el nervio óptico derecho, diferente a cómo se vería en el izquierdo, que está completamente normal. Este sí realza muchísimo más. No es posible limitar como los características o
hallazgos de lo que sería el nervio óptico. Listo. Entonces, en las siguientes imágenes son estas dos, es lo que corresponde a un meningioma, que es el 15% de los tumores intracraneales primarios, tienen un pico a la de los 40 a los 60 años, especialmente es en mujeres, una de predisposición en pacientes con neurofibromatosis previa, y generalmente estos pacientes van a cursar con cefalea, convulsiones, déficit neurológico focal asociado a la localización del tumor. Entonces, en las imágenes, normalmente en la resonancia magnética vamos a ver que en T1 vamos a encontrar una masa extraaxial isointensa, en T2 generalmente puede ser iso o hipointensa, asociada al edema vasogénico, y en la TAC vamos a ver calcificaciones. Estas imágenes que les traje, esta inicialmente es un corte axial en T1 con contraste, en el que vamos a ver una masa literalmente circunscrita que está encapsulando un poco al nervio óptico izquierdo, como podemos ver acá. Y esta es, creo que el mismo paciente, sin embargo, este es un corte coronal en T1 también con contraste, en el que vemos literalmente cómo el tumor está encapsulando, está rodeando todo el trayecto del nervio óptico inicial a nivel orbitario del ojo izquierdo. Y estas dos imágenes de abajo, estas corresponden al adenoma pituitario. Estos son el 15% de los tumores intracraneales. Es la masa supracelular más común en adultos y predominante en mujeres van a ser tumores secretores de prolactina o de ACTH, y en hombres predominantemente van a ser secretores de la hormona de crecimiento. El 25% de los tumores son no secretores, importante tenerlo en cuenta, y su curso depende del tipo de tumor. Entonces, si son de prolactina, vamos a encontrar mujeres con amenorrea, galactorrea. Si son secretores de la hormona de crecimiento, puede ser con acromegalia o gigantismo en los niños. Puede cursar con síntomas oculares en caso de comprensión de la vía óptica. Entonces, en las imágenes, en la TAC, generalmente vemos una expansión celular con remodelación ósea. Normalmente son isodensos, pero pueden ser hiperdensos si hay hemorragia. Y en T1 y en T2 podemos diferenciar si son macroadenomas o microadenomas. Generalmente con los macroadenomas van a mostrar realce con el contraste, mientras que los microadenomas muestran disminución del realce en las imágenes contrastadas. Entonces, es interesante eso. Esta es una imagen en la que, una imagen contrastada, en el que podemos ver literalmente una masa relativamente con realce homogéneo que está comprimiendo la región celular, y esta es correspondiente a lo que conoceríamos como el macroadenoma pituitario. Mientras esta imagen, que ya es un corte coronal de T1 también contrastada, mentira, esta no es contrastada, T1 sin contraste, vemos cómo nos señala la flecha una masa homogénea, isodensa, en el que está comprimiendo el disco óptico y toda la región celular y supracelular. Y además la flecha nos está, o sea, la cabeza de la flecha nos está indicando cómo hay una compresión de la arteria carótida interna en el segmento cavernoso. Entonces sugiere también invasión cavernosa de esto. Listo. Entonces, en el siguiente video, amigos, vamos a ver el nervio oculomotor. Adicionalmente, aquí les voy a dejar el enlace para el primer video de generalidades para que continúen con todos los demás. Nos vemos.